este día especial queremos llegar con un profundo amor y expresión de felicitaciones para todos los padres del mundo. Y por eso queremos tomarnos esta meditación de la palabra. Puede ser como un agasajo para ellos, pero también como una exhortación. Sabemos que muchas familias estarán reunidas en este momento celebrando a los padres. Y realmente hay padres que se lo merecen ese agasajo. Y gloria a Dios por ellos, ¿no? Pero también lamentablemente encontramos padres que en este día estarán lamentándose porque sus hijos no les recuerdan y les han abandonado. Pero aquí veremos por qué sucedió esto. ¿Cuál fue el factor que incidió para que el hijo tenga este comportamiento? Y a través de este mensaje quiero llevarles una palabra también que nos ayude a tener un comportamiento adecuado para que nosotros como padres tengamos ahora pues ese abrazo de nuestro hijo, ese agradecimiento de aquellos que nosotros hemos dirigido. Tal vez no pueda ser un hijo propio, pueda ser un hijo adoptivo, pero si nosotros hemos llevado una instrucción correcta, un comportamiento adecuado, esa persona en este día nos puede decir papá te amo, o llamarnos por el nombre aunque no nos diga papá, pero nos puede dar una expresión de amor. Saben que solamente Dios es aquel que puede marcar ese estilo de vida y comportamiento para que un padre sea reconocido como él se lo merece. Es así como nosotros reconocemos a nuestro Dios, ¿no? ¿Cuántos glorifican a nuestro Dios poderoso por lo que Él nos da cada día? ¿Cómo nos protege? ¿Cuál es la atención que cada día entrega a sus hijos? Y por eso vamos a iniciar tomando el ejemplo de Él y también tomando algunos ejemplos de padres que nos relatan la Biblia. Vamos a seguir entonces descubriendo el corazón de Dios, ahora en su parte número 24. Y este tema lleva por título, el padre que todo hijo anhela. Y nosotros que conocemos a Dios, podemos decir, pues, Él es el padre que todo mundo anhela. Y estas características de mi Dios quisiera que tenga mi padre. Vamos a ver lo que Él sentía y siente por el pueblo que Él escogió. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Oseas 11, 1. La palabra del Señor nos dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Le tomo este versículo porque aquí estamos nosotros viendo el amor profundo del Padre. Y le dice al pueblo de Israel, desde pequeño, cuando recién empezabas a crecer, yo te amé. Y de la condición que estuviste en Egipto, te llamé. Estamos aquí viendo una expresión profunda de amor de Dios hacia este pueblo que le considera su hijo. Él como padre demostrando ese amor desde pequeño. Y esto va a ser algo importante porque me voy a dirigir un poco más al padre, cómo debe ser el comportamiento de él en los primeros días de su hijo. Porque aquí es donde él se va a formar. Y estamos viendo aquí cómo Dios tuvo especial cuidado de ese pueblo que empezaba a formarse y lo considera aquí como su hijo. ¿Lo llama de dónde? De Egipto. ¿Qué encierra esta palabra? Le llamé de Egipto. Le saqué de esa condición de servidumbre a la cual había sido sometida. Este pueblo estaba sometido a grandes esfuerzos y siendo tal vez explotado por el pueblo egipcio, por estos gobernantes egipcios. Pero Dios, que tiene un corazón tan grande, demuestra ese perfecto amor. Dice, no quiero que ustedes estén en esa condición.
Quiero que salgan de esa condición para yo tomar el cuidado de ustedes, para yo dirigirles. Y entonces sabemos la historia que estamos nosotros analizando todos los domingos. En esta ocasión vamos a ver ese ejemplo de padre y cómo los padres que relatan en la Biblia también nos dan comportamientos adecuados. Entonces, en esta ocasión veremos 5 expectativas que tienen los hijos de sus padres o la esposa del padre de sus hijos. Y aquí vamos a despertar un poquito la atención de ustedes, de los jóvenes también, ¿no? Y hacer alusión a los tiempos que estamos viviendo hoy, cómo la sociedad está llevándose una información inadecuada, está siendo instruido de una forma que no está sujeto a los principios de Dios y tienen un comportamiento totalmente distinto al que quisieran que tengan los padres. Nuestra personalidad se forma de acuerdo a la dirección que tengamos en los primeros años, y por eso es excelente que nosotros entendamos este mensaje para corregir ciertas actitudes inadecuadas que estemos llevando. Vamos a ver entonces la primera verdad aquí de ese padre, la expectativa que tiene ese hijo de un padre y la esposa también del padre de sus hijos. Yo creo que las jóvenes en este tiempo, y ya cuando se proyectan al matrimonio, ¿no? Cuando están ya para pasar a la etapa del matrimonio, ellas siempre están pensando en una familia y en un padre que ame a sus hijos, que le ame a ella. Están pensando también los hijos en un padre como aquel que tiene su hermano, aquel que tiene tal vez ese amigo, el vecino, ese padre ejemplar. Entonces vamos a ver la primera verdad. Anhelan un padre amable, amoroso, que nunca se aparte de ellos. Esto es lo primero que se necesita en un padre para que vaya formando un comportamiento adecuado en su hijo. Ese padre que demuestre ese profundo amor. Ese padre que después de haber salido de sus labores diarias, qué sé yo, 8 horas trabajando en este país, esto marca ya la Constitución mismo y la legislación laboral, 8 horas de trabajo. Salen después de este trabajo, 8 horas, y se acercan a su casa. Y sería excelente que ellos al llegar a casa vayan, abracen a sus hijos, se pongan en la condición de ellos, se vuelvan niños y jueguen con ellos. Sería excelente, porque eso es lo que anhela el hijo cuando es pequeño. Y si no hay ese estilo de padre, este niño va a crecer con un vacío y forma ese comportamiento. Después esto vuelve a ser una réplica cuando él sea padre. Por eso es necesario que ustedes que tienen niños pequeños tengan esta actitud. Ustedes vayan siempre a expresar ese afecto, ese amor profundo a ellos. Y no solamente con palabras, sino con hechos, con acciones. Porque en muchos casos, hermanos, el padre llega del trabajo, se encierra en su cuarto, molesto por las cosas que tal vez pasaron en la oficina, en el lugar donde están laborando, y no quieren que los hijos ni se acerquen. Es necesario, hermanos, que tengan ese tiempo de comunión, ese tiempo que ellos puedan disfrutar de ustedes. Vivimos en un mundo que están tan ocupados, y en muchas ocasiones hemos escuchado decir a los padres: es que yo no tengo tiempo para hacer lo que hace el vecino, porque le ve al vecino pues saliendo a jugar con su niño, pero el otro está tan ocupado en los negocios de la vida, pero está perdiendo a su hijo. Nosotros vamos a ver que Dios aquí tiene un anhelo. El anhelo es de estar siempre junto a sus hijos. Vamos a ver y darle lo mejor también, ¿no? Jeremías capítulo 3, versículo 19. Jeremías 3, 19 dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable?
la rica heredad de las naciones, y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de mí, de en pos de mí, ¿no? ¿Cuál es el anhelo que Dios tenía aquí para el pueblo que le había llamado de la esclavitud de Egipto? Que ellos reciban una gran bendición. Él quería lo mejor para sus hijos, para este pueblo. Pero además de esto, Él quería escucharle cada día decirle, papá, papito, quiero que me llamen padre. Y no solamente eso, sino que siempre estén a su lado. ¿Cómo vemos una diferencia tan grande con la actitud de ciertos padres? Que ellos, por estar puesto la mirada tal vez en sus amistades, con sus amigos, se han puesto también la mirada tal vez en otra persona, en un amante, y en lugar de dedicarles ese tiempo para los hijos, ahora están dedicándole el tiempo a cosas que les van a apartar de ellos. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos de Dios. El anhelo de Dios es siempre que ese pueblo esté junto a Él. Y por eso también citamos Lucas capítulo 13, versículo 34. Siempre Dios quiso que este pueblo esté junto a Él, que le honre a Él. Pero ¿quién era el que se apartaba? Eran ellos, el pueblo. Todo lo contrario, acá los hijos buscan a los padres y los padres son los que se apartan. Varias circunstancias pueden incidir para que el padre se aparte. A veces una mala relación en pareja, un amante, problemas extras pueden llegar para que este padre se aparte. Dios hace todo lo contrario. Él hace todo lo posible por reunir a sus hijos. Y por eso dice pues que envió varias personas, siervos, para que este pueblo vuelva a sus brazos, que vuelvan a restaurar esa relación con Él. Y vemos aquí en Lucas capítulo 13, versículo 34, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué está recordándonos aquí el Señor Jesucristo? Este profundo amor que Dios tiene. Y Él hacía todo lo posible enviando estos profetas, enviando estos siervos para que este pueblo vuelva a reunirse y ahora pues esté siempre bajo la cobertura de su Padre. Ese es el Padre que nosotros queremos. Y esa es la actitud que deben tomar todos los padres del mundo, hermanos. Ahora solo nosotros, aquellos que hemos valorado ahora a nuestro Padre, lo reconocemos a nuestro Padre Dios, ¿no? Y cuánto le amamos nosotros, porque sabemos el amor que Él ha expresado hacia todos los que ahora estamos en sus brazos, ¿no? Y ese amor para todo el mundo, el amor para todos aquellos que quieran entregarse a Él. ¿Es una actitud adecuada, hermanos? Es lo que nosotros como padres debemos hacer, para que nuestros hijos también a futuro tengan la misma acción, sean recíprocos. ¿Por qué muchos padres en este día, que algunos estarán recibiendo este agasajo, serán homenajeados? ¿Por qué los otros tal vez han recibido el rechazo de los hijos? Porque no fueron buenos padres. Ahora más bien, ellos han sido sus padres que crearon heridas. Aquellos padres que se olvidaron en algún momento, y esos recuerdos están en la mente de su hijo. No sé qué edad tenga ese hijo, será 18, 20, 30 años, pero eso ha marcado la vida, el comportamiento de él. Y no solamente que rechaza a su padre, sino que él no va a tener una instrucción adecuada para ahora demostrar amor a su hijo en el nuevo matrimonio que se presente, ¿no? Necesario, hermanos, que nosotros tengamos esa actitud de nuestro Dios,
Ahora veamos otro anhelo, otra expectativa que tienen los hijos y la esposa también. Que les trate con respeto. Esto es importante, hermanos. Aquí podemos ver que en muchos hogares el padre se siente tan prepotente y a veces cree haber recibido ese poder de parte de Dios, tal vez hasta malinterpretando las escrituras. Es que yo soy cabeza del hogar y aquí yo soy la autoridad. Pero con esa actitud nosotros herimos a nuestros hijos y también a la esposa. Y saben que el hijo, cuando ve maltratar a su padre, a la esposa, él se va a indignar. Y aquí vienen problemas. Yo hace unos años atrás resolví un problema en la ciudad de Quito, ¿no? De un jovencito que se peleó con el papá. ¿Por qué fue la reacción del joven? Porque este varón llegó de noche en estado de embriaguez a su casa y le ofendió a su madre. Le agredió físicamente. ¿Qué hizo el joven? Por ir a defenderlo ante la agresividad del padre, se habían dado de golpes con un joven de 16 años. ¿Hasta dónde llega el comportamiento de un padre en algunas ocasiones? Fue tan doloroso escuchar una noticia unos meses atrás, creo que tal vez es un mes, todos tal vez tienen conocimiento de esta noticia. Sucedió en la costa, que un adolescente mató a su padre por defenderle a su madre. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Este es un mensaje para nosotros, hermanos, y ponernos a meditar en las cosas que estamos haciendo. Les decía, en muchas ocasiones, hasta la escritura, interpretada de una forma inadecuada, nos lleva a tener ese comportamiento que no está agradándole a Dios. Y les decía que muchas personas dicen, pues, es que la esposa tiene que estar sumisa, sujeta, y no han entendido bien el texto. Sería bueno analizar, aunque no estamos saliéndonos un poquito del tema, pero sí sería bueno que busquen Efesios capítulo 5, versículos 21 y 22. Y el que primero haya encontrado me va a dar lectura para escudriñarlo, analizarlo un poco. Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice la palabra? Someteos unos a otros en el amor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La primera parte, ¿qué les dice el texto? Sométanse unos a otros en el Señor. Sométanse ustedes al Señor. Y la siguiente parte, las casadas estén sujetas, sometidas también se puede decir. Pero aquí entendémoslo de una forma adecuada. El varón, tomando ese texto, dice, es que yo tengo que someterte a mí, a ti. Y ellos toman una posición autoritaria para que la mujer se someta. El texto no nos dice eso. Primeramente nos dice que él se someta a Dios. Y el momento que él se someta a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? La mujer solita se va a someter a él. En ningún momento le dice, sométele a tu esposa. Esta parte quiero que me entiendan. No nos dice que el esposo debe someterle, sino someterse a Dios para que la mujer se someta a él. El momento que el varón se somete a Dios, la mujer, ella misma va a decir, pues ahora tú eres el que me vas a dirigir y yo voy a hacer todo lo que me digas. Pero empezamos aquí a tomar un comportamiento inadecuado y pensamos que nosotros somos aquel sexo fuerte. Y es verdad esto, ¿no? Del sexo fuerte. Pero la actitud nuestra no es adecuada. Empezamos nosotros a ser esas personas agresivas, déspotas, y empezamos a generar un mal comportamiento dentro de nuestro hogar.
Todos nosotros anhelamos a nuestro lado personas que nos traten bien, que nos respeten y mucho más, pues siendo nuestros padres. ¿Cómo se sienten los hijos cuando el padre llega a casa y les grita? Se sienten mal, y no solamente que están ahí impactados emocionalmente, sino que ellos tienden a reaccionar. Dentro de poco tiempo se hicieron faltar el respeto y el hijo también ahora le va a gritar. El momento que viene y le grita a su mamá, el hijo se va a enfadar. Y por eso aquí pues hay un mandato de parte de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No podemos nosotros dar oportunidad para que nuestros hijos nos falten el respeto. En muchas ocasiones son los padres haciéndose faltar el respeto y generando violencia. Solamente un hombre perverso, un hombre que no teme a Dios, puede tener esas palabras en su boca. Pero si nosotros somos aquellas personas que estamos guiados por el Señor, cumpliendo los mandatos de Él, vamos a tener una actitud distinta. Y por eso lo he tomado aquí un texto para hacer referencia de 1 Samuel capítulo 20, versículo 30. Son palabras de un hombre que no temía a Dios. Lamentablemente estamos hablando aquí del rey Saúl, pero ¿cómo se dirigió hacia su hijo? Veamos en este texto. 1 Samuel 20:30 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Y ustedes ven el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una amistad con su amigo David, ¿no? Es una forma adecuada de tratar a nuestros hijos. Solamente un hombre que no teme a Dios puede actuar de esa forma. Nosotros como padres que tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, debemos tener esa tendencia también a expresar ese mismo amor que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y gloria a Dios por esos padres que en esta mañana estarán recibiendo el reconocimiento de sus hijos por su buen comportamiento, por ser padres ejemplares. Y hacia allá tenemos que caminar todos nosotros. Una tercera expectativa que tienen las esposas, los hijos de su padre, que proporcione seguridad, protección y confianza. Esto es una realidad, hermanos. Una mujer que tiene una actitud machista es porque se creció en un hogar con esa tendencia. Lo natural en la mujer es que necesite protección. Desde el inicio, en el Génesis, está marcado esta tendencia, ¿no? El varón ahí, hacer la labor fuerte. Y ustedes ven aquí el principio. ¿De qué parte del hombre lo hizo Dios a la mujer? De la costilla. Y precisamente eso es porque hay una imagen de que ella necesita protección. Ahora los hijos, cuando son pequeños, también, el momento que hay un peligro, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan al papá. Jóvenes o niños que no tienen esa adecuada protección, ellos forman una personalidad totalmente distinta a la que deben tener. Es importante, hermanos, que si ustedes quieren tener esos hijos que tengan una personalidad adecuada, empiecen a sembrar. Empiecen a ustedes a formarles de la forma como quieren que actúen sus hijos a futuro. Con una estabilidad. Esas personas que se crecen en un hogar que haya seguridad, que tenga protección, donde hay confianza, estos niños van a desarrollar esta personalidad ajustada y estable que toda persona necesita. Eso es lo que nosotros entendemos de nuestro Dios como Padre. Y el momento que estamos en peligros,
¿a quién acudimos nosotros? Cuando vienen los peligros a impactar nuestras vidas, tenemos confianza que Él nos va a sacar de aquel momento difícil. Por eso lo he tomado las palabras de David en el Salmo 27, versículo 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A dónde está acudiendo? ¿A quién está señalando como esta salvación, como esta persona que le dirige? Y entonces ante esto dice, pues, si Dios es mi luz, si Él es mi salvación, y aquí esto de salvación está hablando acerca de los peligros. Él me va a salvar de aquellos peligros que se presenten en la vida. Y entonces dice, si yo conozco a mi Dios, que tiene esta tendencia a protegerme, no voy a temer. Luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta persona está aquí proclamando seguridad en Dios. Es así como nuestros hijos también deben proclamar esta seguridad. Mi padre es aquel que me protege. Pero si es el primer déspota en casa, es el primero que le maltrata a sus hijos, ¿qué confianza pueden tener? El padre que actúa de una forma adecuada es recibido, es esperado en casa. Pero el padre que no actúa de esta manera y es una persona arrogante, maltratadora, déspota, esos hijos no esperan, más bien es un terror que llegue el padre. Por eso es necesario que nosotros tengamos la forma adecuada de actuar, para que nosotros ahora tengamos quien nos diga en estas fechas, pues, papá te amo. Si ustedes no le han enseñado a decir estas palabras, no han actuado de una forma adecuada, ¿cómo ellos pueden expresar ese amor en estos días? Algo que nosotros como cristianos también anhelamos es que nuestro Padre busque a Dios. Y por eso esta cuarta enseñanza que les pongo aquí, que busquen al Señor e intercedan ante Él por el bienestar de sus hijos. Esa es la expectativa que toda madre tiene y los hijos también. Varios años como cristiano he podido escuchar de madres que dicen, pues, quisiera que mi esposo también esté en la iglesia. Quisiera que él viva en el temor de Dios y se aparte de aquellas cosas que le están afectando a mis hijos. El mal ejemplo que en ocasiones trae a casa. Y aquí vamos a tomar el ejemplo de un varón que se acerca a Jesús en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 42. Estamos hablando aquí de Jairo. Dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa. Esta parte me llamaba la atención. ¿Quién era este varón? Era un principal de la sinagoga. Él ya conocía de Dios, sí, pero tal vez no de una forma adecuada. Y ahora conoce al Señor Jesucristo. Y ante una necesidad que se presenta, ¿qué es lo que hace él? Se humilla delante del Señor Jesucristo y postrándose delante de él, le dice: Señor, quiero que entres en mi casa. Pero aquí, no sé si es solamente en esta iglesia, hermanos, considero que es en la mayoría de iglesias, existe siempre un fenómeno. Cuenten cuántos padres están en la congregación y tal vez no llegan ni al 30%. Mayormente son las madres buscando. Pero nosotros en la Biblia vemos que esta encomienda de dirigirles en lo espiritual a los hijos, pues
es una responsabilidad de los padres. Y por eso aquí me sorprendía la actitud de Jairo. Cómo se acerca al Señor, se humilla. Eso significa postrarse, ¿no? Humillarse delante del Señor Jesucristo y le dice: Señor, yo quiero que entres a mi casa. Todos los padres del mundo deberían tener este anhelo de que Jesús esté en sus casas. Ya había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad aquí? Siguiente versículo. Dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Las necesidades en el hogar, en la familia, van a ser constantes. Y solo cuando el Señor esté presente en esa casa, en ese hogar, van a encontrar salida a esos problemas. Por eso ustedes, padres, tienen que hacer esa invitación al Señor Jesucristo, así como lo hizo el siervo Jairo. Y aquí quiero tomar otro ejemplo de un padre ahora que está relatado en el Antiguo Testamento. Ahí sí quisiéramos pues ver no solamente los versículos que he tomado, el versículo 5 lo tengo proyectado allá, pero vamos a ver algunos versículos. Yo creo que el primero deberíamos hacer una reflexión. Estamos hablando de Job. Y en el capítulo 1 está hablando demostrando qué tendencia, qué comportamiento tenía este siervo Job como padre. Y dice el versículo 1: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este texto hubiera sido excelente tomarlo como base también para empezar este mensaje, ¿no? Ya tomando un ejemplo de un hombre que dio aquí una evidencia del temor de Dios y un modelo de padre a seguir. ¿Qué nomás presenta como características de este varón? Un hombre recto, perfecto y temeroso del mal. Si nosotros analizamos estas tres palabritas, podemos aquí incluir todo lo que estamos viendo. Porque si es una persona recta, no va a tener un mal comportamiento. Si es una persona perfecta, no va a actuar con inmadurez. Y si es una persona temerosa de Dios, esta persona va a respetar a sus hijos, va a respetar a su esposa y va a presentarse como un ejemplo de hombre, un ejemplo de varón, para que todos tengan ese espejo en quien seguir. Y después pues estas futuras generaciones van a seguir manteniendo este patrón de conducta. Lamentablemente, en estos tiempos, el patrón de conducta que se ha establecido en una sociedad con un pensamiento diverso y apartado de Dios, ha establecido este comportamiento inadecuado en los varones, hermanos, y por eso tenemos la sociedad que hoy estamos viviendo. Tanta violencia, delincuencia. ¿Dónde se genera todo esto? Desde los mismos hogares, hermanos. Desde la casa. Entonces, el versículo 5 pasamos a ver qué más habla de Job. Versículo 5 dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía a Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y aquí, si nosotros analizamos un poquito la vida de Job, vamos a ver que este varón era un hombre que tenía muchas ocupaciones, y si la misma palabra cita que tenía muchas propiedades, pero tenía tiempo todos los días para acercarse a Dios. Analicen el versículo que dimos lectura. ¿Qué es lo que hacía él? Se levantaba bien de mañana a interceder por sus hijos. Ustedes, padres, están actuando de esa forma.
Y en muchas ocasiones no se levantan a interceder por sus hijos, sino a pelearse, a tener conflictos en familia. Y empezamos desde mañana amargándole la vida a los hijos, llevando conflictos en pareja. Cambiemos actitudes, hermanos. Entonces, el ejemplo de Job debemos seguirlo. Lo santificaba, ofrecía holocaustos, dice, ¿no? Es necesario que nosotros estemos siempre actuando de esa forma delante de Dios. Y vemos una quinta enseñanza también aquí, un quinto anhelo que tienen los hijos de sus padres y las esposas también del padre de sus hijos, que preparen a sus hijos para que enfrenten la vida. Esto es necesario, ya siguiendo un poco lo que estamos hablando. La parte espiritual debe ser fundamental en la preparación en el joven, en el niño, para que enfrente la vida. Y además de eso, también en lo secular, hacerles conocer, por ejemplo, hermanos, cuál es la actitud de un varón, cómo debe ser el comportamiento de él, cómo debe ser el comportamiento en la sociedad, en la familia, hacia su esposa. Eso tiene que hacer el varón, hermanos. Tiene que hacer el padre, pero en ocasiones nosotros esperamos que otras personas lo hagan. Delegamos esta responsabilidad que es nuestra a una persona que no tiene que ver nada en el asunto. Entonces, aquí nosotros vamos a entender qué es lo que debemos hacer. Lamentablemente, en muchas ocasiones, las personas dicen es que ya le estoy enviando a la escuela. Le he enviado al colegio, también ha pasado a la universidad. ¿Y por qué tiene este comportamiento? A veces yo no estoy de acuerdo cuando en estas instituciones académicas está ahí centro educativo. Porque esa educación que nosotros estamos anhelando no sale de ahí. La educación, los principios, los valores, sale de casa, hermanos. ¿Es necesario que ellos se instruyan en ese lugar? Sí, hermanos. Pero las instituciones académicas pueden formar un buen doctor, pueden formar un excelente abogado, un licenciado, un ingeniero. Todo eso pueden formar, pero no pueden formar un hombre con un comportamiento adecuado. No pueden formar la personalidad del varón, de cualquier ser humano. Eso le corresponde a los padres, exclusivamente a los padres, y también la madre pues está ahí para apoyarle como ayuda idónea, ¿no? Veamos aquí un texto que lo he tomado de el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra, y este es un ejemplo de el siervo David a Salomón. A pesar de que está en sus últimos años, nosotros sabemos que David fue un hombre temeroso de Dios y en todo tiempo estaría instruyendo a su hijo. Y dice esta palabra, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y aquí quiero detenerme un momento. Está aquí haciéndole un llamado David a su hijo Salomón. Esfuérzate y compórtate como un verdadero varón. Esto es la instrucción que le está dando a su hijo. Qué instrucción hermosa que le está entregando. Aquella instrucción sería nosotros de imitar desde muy pequeños para seguir formándoles a nuestros niños en esos primeros años de vida, hermanos. Estas personas van a crecer con ese conocimiento de enfrentar la vida y de honrarle a Dios, porque luego en el versículo 3 veamos lo que dice. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Una hermosa instrucción que este siervo le entrega a su hijo.
No esperemos los últimos días para dejarle esta encomienda, para instruirle en estos caminos. Hoy es el día. Por eso, pues, ustedes recordarán que en Deuteronomio capítulo 6, Dios les hace este llamado al pueblo, a los padres exclusivamente. Y les dice, pues ustedes, estos mandamientos que yo les entrego hoy, vayan y compártanlo a sus generaciones. De esa forma nosotros vamos a tener un hijo que honre a Dios primeramente y que sepa decirle al padre, pues papá, te amo. Y no estemos ahorita en estas fechas tal vez lamentándonos que mi hijo se ha olvidado de mí. Mi hijo no me quiere. Pero ¿dónde estuvo el problema? Fueron ustedes padres mismos. Hoy tenemos que aprender a rectificar, corregir nuestras actitudes que no están conforme a los lineamientos que Dios pone. Y tal vez algunos que no han tenido la experiencia de tener un padre, es un poco difícil decir esto, ¿no? Porque todo hijo nace de un padre. Lo que sí podemos entender que en estos tiempos, por la irresponsabilidad, muchos abandonan a sus hijos. Si no hemos tenido la experiencia tal vez de tener a ese padre a nuestro lado, o tal vez si ese padre estando presente estuvo ausente emocionalmente, hoy nosotros hemos encontrado al mejor padre del mundo, y ese padre es nuestro Dios. Por eso en esta mañana queremos orar primeramente por todos esos padres del mundo y darle gloria a Dios y un reconocimiento a todos ellos por esa labor entregada en beneficio de sus hijos. Pero también un llamado para todos esos padres irresponsables a corregir errores para que a futuro puedan ellos cosechar lo que esperan. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y decirles, Señor,